Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un placer que nos acompañes en tu programa Vida Saludable. Estamos transmitiendo desde las cabinas de radio de Ministerios Pan de Vida en la ciudad de Federal Way, Washington. Te doy la más cordial bienvenida si nos estás viendo a través de, o nos estás escuchando a través de la radio, a través de la estación de la familia o de alguna de nuestras cadenas de radios afiliadas, o si nos estás viendo por el internet, donde nos puedes ver y nos puedes escuchar al mismo tiempo a través de los mensajes en videos que tenemos ahí. Recuerda que ahí tenemos bastante de nuestra biblioteca de videos. Te vas a mensajes en vivo y ahí puedes ver bastantes testimonios, bastantes prédicas, bastantes mensajes que el Señor ha puesto en nuestros corazones a través de diferentes invitados que hemos tenido en este programa, que han venido a compartir la palabra o lo que Dios ha puesto en su corazón. Te invito a que nos visites en esta página. La página es www.ministeriosPanDeVida.org. Vamos de nuevo, www.ministeriosPanDeVida.org. El día de hoy al Señor le ha placido invitar a un invitado, válgame la redundancia, ¿verdad? Que se llama Gerardo Díaz, hermano. Gerardo Díaz, ¿se llama usted? Gerardo Díaz. Este varón es un siervo, es un joven que le sirve al Señor, y pues el día de hoy lo traemos para que nos comparta un poquito más acerca de quién es él, cómo el Señor lo ha levantado, de dónde viene, porque fue lo que Dios nos pidió. Mira, quiero que entiendas algo bien importante. Cada cosa que está sucediendo aquí no está pregrabada, o no es algo que sepamos que vamos a preguntar. No es simple y sencillamente una charla. Fue algo que Dios nos pidió, y en este momento yo no sé ni qué le voy a preguntar al varón, ni el varón sabe lo que nos va a decir, pero es algo bien bonito, porque ahí es donde el Espíritu Santo toma el control de la situación y pone palabra en nuestro corazón. Yo no sé para quién va a ir dirigida esta palabra, pero sé que, hermano, hermana, tú que nos estás escuchando, si no te has acercado a las cosas del Señor, si eres una persona que estás pasando por algún bache, déjame decirte que el día de hoy Dios va a hablar a tu corazón. Hermano, bienvenido. ¿Puede presentarse aquí a la audiencia? Claro, mi nombre es Gerardo Díaz y quiero darle la gloria al Señor por la oportunidad que me da de estar aquí en este lugar, en este altar. Y pues sabemos que Dios tiene el control desde ahora y que va a ser algo grande y extraordinario. Amén. ¿De dónde es usted, hermano? ¿Qué parte del mundo nació usted? Nací en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. En Tabasco. En México. Y bueno, de ahí pues aquí estamos en Seattle, Washington. Excelente. Y déjeme decirle una cosa, hermano. ¿Cómo es como usted llegó a las cosas del Señor? ¿Usted viene de cuna cristiana? ¿Alguien le había hablado desde muy niño? ¿Cómo fue que usted conoció a este Señor Jesús, este Dios vivo, este Dios de amor? ¿Cómo fue que Él llegó a su vida? Bueno, la verdad de todo es de que yo soy nacido en la ciudad de Villahermosa. Mi padre, a la edad de 4 años nos llevó a mi hermano y a mí para la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Fue allá donde conocí en parte que existía un Dios. Mi padre tenía que irse a trabajar, quedándonos nosotros en la casa, mi hermano y yo. Entonces, pues, sin nadie quien nos viera o alguien que nos atendiera, optábamos por salirnos, por irnos a la calle. Recuerdo que en una ocasión, al lado de la casa donde nosotros vivíamos, había un joven que es cristiano. Es cristiano y ya lo había visto en varias ocasiones, pero nunca me había dirigido a él. En una ocasión él estaba tocando la guitarra. Pasé por donde él estaba y me preguntó de que si me gustaría tocar la guitarra. Le dije que sí, que me gustaría, pero mis manos eran muy chicas, no sabía que no podía hacerlo. Entonces empecé a tener una
conversación con él, empezamos a hacer una amistad. Y llegó una ocasión en que él me invitó a la iglesia, me preguntó de hecho de que si yo conocía a Dios. Y le dije pues que no. Entonces me invitó a la iglesia, fue ahí a donde empecé a tener conocimiento, digamos, de qué era en parte el evangelio, la religión como muchos la conocen, ¿verdad? Recuerdo que esa ocasión fuimos a la iglesia y era un edificio muy grande, muchísima gente. Entramos a ese lugar y entramos en el momento en el que estaba la adoración, la manifestación de Dios. Vi mucha gente llorando, gritando, otros saltaban. Y pues fue algo impactante para mí porque nunca había visto eso anteriormente. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Esta gente creo que se volvió loca, ¿no? ¿Qué show es este? Entonces estuvimos ahí, fue algo muy bonito, continuamos yendo y me empezó a gustar ese ambiente. A la edad de 6, 7 años todavía continuaba yendo a la iglesia con este muchacho. Me empezó a infundir principios, como lo que es la oración, el ayuno, a tener una relación con Dios, una comunión. Pero en realidad yo no había conocido a Dios verdaderamente. En mi adolescencia, alrededor de los 9 años o 10 años de edad, nos movemos de ese lugar en el que vivíamos y pierdo contacto con esta persona. Prácticamente él era la persona que me estaba guiando por el camino del Señor. Entonces, puente que Dios estaba utilizando. El puente que el Señor estaba utilizando. Entonces cuando nos movemos de ese lugar, pierdo contacto con él. Y me veo ¿cómo se puede decir? Como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no me sentía con la capacidad, digamos, de poder ir a la iglesia yo solo o de hacer lo que hacía yo antes con él. Entonces, llega el momento en el que desafortunadamente me separo de Dios, me empiezo a caminar apartado de Dios. Y empiezo a vivir un estilo de vida muy diferente al que había empezado a vivir caminando con el Señor. ¿En qué aspecto, siervo? Empecé a conocer el mundo. Empecé a ver cosas que pues no había yo conocido. Empecé a entrar en la edad adolescente en el que empieza uno a conocer muchas cosas. Drogas, alcohol, sexo. Pues no fue tan grave en mi adolescencia. Simplemente me aparté de él. Dejé de llegar a la iglesia. Llegó el tiempo en el que a mi padre decide que teníamos que regresar a la ciudad donde había yo nacido, y es allá donde verdaderamente empecé a conocer más de lo que era el mundo. Entonces sí empecé a conocer lo que son los vicios, todo lo que el mundo acarrea. Entonces mi vida se empezó a complicar más. Habían cosas que yo no entendía en ocasiones, manifestaciones que no son normales. Empecé a ser muy atacado en el mundo espiritual. Yo no entendía a veces. Aún estando en el mundo. Estando en el mundo. ¿Qué era lo que usted buscaba, siervo? ¿Qué era lo que usted buscaba al momento de estar en todas esas cosas? ¿Qué era lo que usted estaba buscando? En realidad no era como que yo estuviera buscando algo, sino como que había yo sido atraído a ese estilo de vida. Porque yo, habiendo sabido en mi niñez que existía un Dios, que Dios estaba en todas partes, que Dios nos ve y nos sigue y está con nosotros a donde quiera que nosotros vamos, aún estando en el estilo de vida vamos a llamarlo mundano, sabía que Dios estaba ahí
y sabía que a veces lo que yo estaba haciendo era desagradable delante de Dios y decía yo, pero ¿por qué lo hago? No quiero hacerlo, no quiero desagradarle a Dios. Entonces ya había conciencia en usted. Ya había conciencia. Ya había escuchado parte de la palabra. Ya había yo escuchado parte de la palabra. Sabía que las cosas que hacía eran desagradables delante de Dios. No tenía mucho conocimiento de la palabra, de hecho, prácticamente no tenía conocimiento de lo que era la palabra de Dios. Entonces, empecé a tener muchos ataques de esa manera y no le encontraba yo explicación. Decía, ¿de dónde viene esto? ¿De qué es esto? ¿De qué se trata? No entendía yo por qué me acontecían todos esos. No entendía por qué me pasaba todo lo que me estaba pasando. Llegó el grado en el que aún yo mismo sentí que el estilo de vida que llevaba no era el estilo de vida para el que yo había nacido. Yo sentía como que yo no había nacido para vivir lo que yo estaba viviendo. Entonces, en una ocasión decido cambiar mi vida. Hablé con Dios ese día y le dije, quiero cambiar mi vida, ya no quiero ser así. Decido salir de la ciudad otra vez y regresarme para Cancún. Dije, voy a ir a buscar a este muchacho y yo sé que lo voy a encontrar. Recuerdo que esa noche fui y hablé con una persona y le dije la idea que tenía. Esta persona me dijo que estaba bien. Esa noche tuve un ataque espiritual visible, porque al momento de que yo estoy hablando con esta persona, siento como una fuerza me está tratando de empujar. Esa persona, cuando ve esa manifestación, piensa que yo estoy jugando. Y le digo, no estoy jugando, estoy sintiendo que me están jalando. Esta persona se espanta y me suelta. Entonces, cuando esta persona me suelta, soy empujado, soy arrastrado. Wow. No entendí en ese momento qué era lo que estaba pasando. En los días siguientes decido irme, me voy para esa ciudad otra vez. Encuentro a esta persona, llego a su casa y le explico la situación. Me propuso de que fuéramos a la iglesia otra vez y le dije que sí. Esa noche me quedo en su casa y en su propia casa fui una vez más atacado. Me pasaban cosas muy fuertes. Entonces me levanto, voy, lo despierto, le digo, fíjate que me pasó esto. Me dice, ora para que puedas dormir. Pídele al Señor que te dé un descanso tranquilo. Lo hice, esa noche dormí tranquilo. Al día siguiente fui atacado de la misma manera. Él se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y después de todo eso, de todo lo que estaba pasando, su mamá llegó y me preguntó qué era lo que estaba pasando. Ya le expliqué. Me dice, ¿qué quieres? Me dijo. Le digo, quiero cambiar mi vida. Ya estoy cansado de esto. Ya no quiero vivir esto que me está pasando. Ya no quiero sentir esto. Y la señora me dijo, ella me dijo, dice, es por eso que te está pasando todo lo que te está pasando, porque has determinado caminar con el Señor, entregarle tu vida al Señor y el enemigo no quiere soltarte y va a tratar de hacer lo imposible para que tú no regreses al camino del Señor. Entonces, las cosas se me complicaron en esa ciudad, tuve que regresarme otra vez para esa ciudad a lo mismo. Mi vida prácticamente estaba hecho un desastre, no encontraba la salida. Sabía dónde estaba la puerta, pero no me sentía lo suficientemente fuerte, digamos, para poder llegar enfrente de esa puerta y abrirla y entrar por ahí. Era muy difícil, era algo que no me permitiera, una oposición. Ahora, con el conocimiento de lo que es la palabra, me doy cuenta de que era una oposición, era una barrera que existía, que no podía yo atravesar. Espiritual. Era una batalla espiritual prácticamente. Era una batalla espiritual y bueno, después de eso,
empecé a experimentar muchísimas cosas más. Llegó el grado en el que a veces estaba yo dormido y sentía yo que algo había en ese lugar a donde estaba yo dormido. Sentía que estaba parado prácticamente al lado de mí. Y a veces cuando no sentía eso, decía yo, o no está aquí o algo está pasando. Llegó el grado en el que un día, una noche, dije, hoy quiero sentir eso, quiero ver qué es eso que está pasando. Quiero saber qué es. Y cuando yo digo eso, siento cómo es eso negativo viene sobre mí y empieza a paralizar mi cuerpo. Yo consciente empiezo a sentir cómo mi cuerpo empieza a ser paralizado. Y cuando me empiezo a ver en la desesperación de la oscuridad, empiezo a clamar el nombre del Señor. Y se apartó de mí. Se apartó de mí. Y muchas cosas así empecé a experimentar. Muchas cosas así, de ese tipo de cosas. Es bien importante llegar a entender que el mundo espiritual, lo conozcas o no lo conozcas, es muy real. El enemigo existe. El Dios que nosotros tenemos es un Dios vivo, es un Dios real. Qué bueno que está ahorita el Señor tocando este tema, porque me imagino que existen miles de jóvenes allá afuera, con el conocimiento, sin el conocimiento, que están siendo atacados físicamente, espiritualmente, físicamente, y quizás lo comparten con alguien y la gente le puede decir, estás borracho, estás drogado, es fruto de tu imaginación. Y estas personas en su desesperación, muchos llegan inclusive a quitarse la vida. Existe mucha gente que en su desesperación llegan a creer que están locos y no se dan cuenta que lo que les está pasando es real. Y ahorita nombro algo bien importante: cuando tú decides alejarte de las cosas del mal, empieza a haber una oposición. El enemigo va a tratar de jalarte para destruir tu vida. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que el enemigo vino a 3 cosas: a robar, a engañar y a destruir. Siempre va a estar metiendo mentiras en nuestra mente para que nosotros caigamos. Él no nos viene a dar vida, Él no nos viene a levantar, Él no nos viene a sacar ese potencial que Dios puso en nosotros. Él vino en contra de nosotros. ¿Por qué razón? Porque es como creación de Dios. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. El Señor Jesús nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y es bien importante que tú entiendas que el enemigo te odia por eso. Pero recordemos, como dijo el hermano, cuando tú clamas al Señor Jesús en tu corazón, viene la luz. Dijo el Señor Jesús, yo soy la luz verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vino a dar vida, y vino a dar vida en abundancia. Entonces, siervo, usted tenía esos ataques, tenía eso que usted no comprendía en ese entonces, qué era lo que estaba sucediendo. ¿Cómo salió de eso? ¿Qué fue lo que hizo que se rompiese todas esas cadenas? ¿O cómo rompió usted con esa barrera espiritual que no le permitía llegar a la presencia del Señor? Ya conocía el camino, ya sabía dónde estaba la luz, pero su vida todavía estaba en las tinieblas. ¿Cómo fue usted que llegó a la luz, siervo? Bueno, fueron muchos años los que estuve caminando apartado de Dios en tinieblas, haciendo cosas desagradables, cosas que sé que a Dios no le agradaban. Muchos años. El enemigo trató de destruirme aún desde que yo era un niño. En mi adolescencia trató de destruirme. En mi edad adulta trató de destruirme de muchas maneras. Y lo ha seguido intentando aún después de que he venido al camino del Señor y de que el Señor me está preparando para lo que Él quiere hacer conmigo. Después de todos estos años, un día decidió el Señor meterme en la cabeza venirme para este país. Cuando llego a este país, antes de poder entrar para acá, estando en la frontera, decido apartarme de todo, por voluntad propia, o aplicar ese espíritu de dominio propio que dice la palabra que el Señor nos ha dado. Decido apartarme de todo eso, no mirar a nadie, solamente caminar así,
aún sin estarme congregando. La gente me decía que estaba yo loco porque en la frontera estaba yo trabajando, ganaba muy bien, pero no tenía ese afán de ir y gastarme el dinero usando esto o usando aquello, sino que la gente con la que yo trabajaba, como yo no podía gastarme el dinero conmigo, lo que yo hacía era invitarlos a ellos y gastarme el dinero con ellos. Llegaron a pensar que yo estaba loco porque ellos podían estar ahí ingiriendo todo lo que estaba en la mesa y yo solamente tenía un refresco en la mesa y la gente decía, tú estás loco, ¿por qué haces esto? Tú déjame. Tenía soledad en su corazón. Prácticamente sí. Tú déjame que yo así estoy bien. No me preguntes nada. Tú solamente disfruta. Diviértete. Entonces, decido un día venirme para acá, entro, conozco una persona, empiezo a estar con esa persona a vivir y empiezo otra vez a tener el mismo estilo de vida que había yo tenido antes de venirme para la frontera. Creo que fue peor de lo que había yo estado. Y era tanto el peso que sentía yo, la desesperación, que otra vez volví a decir, ¿por qué volví a caer en lo mismo? ¿Por qué estoy haciendo lo mismo? Entonces, empecé a buscar otra vez la puerta. Empecé a llegar a una congregación, no me sentía a gusto. Fui a otra y no me sentía a gusto. No sentía eso que había yo sentido aquella vez cuando yo empecé a llegar a la iglesia, cuando esta persona que Dios usó para llevarme a ese lugar, no sentía yo eso mismo. Lo que había yo sentido aquella ocasión, a pesar de que yo era un niño, era algo que jamás había yo sentido. Era una paz, era un gozo, me sentía yo tranquilo. Yo estaba en ese lugar y cuando salía de ese lugar sentía que como que no quería salir de ese lugar. Que ya no pertenecía afuera. Como que lo que yo encontraba en ese lugar no lo encontraba afuera. Entonces, no sentía yo lo mismo llegando a ningún otro lugar. Y decía yo, ¿cuándo voy a volver a sentir eso? Eso que yo sentía en mí. Llegó el grado en el que me vi acorralado. No encontraba yo la salida. Tuve problemas. Un día decidí, no sé si fui yo o fue el Señor, meterme en la cabeza de irme para el país vecino que está en el norte. Llegué con una persona. Para poder llegar a ese estado tuvimos que atravesar varias complicaciones, pero prácticamente el Señor ya me venía hablando. Estuve en la ciudad de Los Ángeles, California, y fue allá donde el Señor me empezó a hablar ya más fuerte, porque recuerdo que el Señor llegaba y me hablaba suave. Me decía, Gerardo, es tiempo de que regreses ya, te estoy esperando. Y mucho tiempo ignoré la voz de Dios. A pesar de que yo oía la voz de Dios que me decía, Gerardo, ya es tiempo. Me hablaba mi espíritu. Mi espíritu sentía la necesidad de ir y buscar eso que era la presencia de Dios. Pero ignoraba yo la voz de Dios. Ignoraba la voz de Dios. Cuando estoy en la ciudad de Los Ángeles, California, literalmente siento que fue un ángel el que el Señor envió. Recuerdo que estábamos tres camaradas, estábamos sentados en la banqueta en la Plaza Olvera, y llegó una persona muy bien vestida. En su uniforme llevaba insignias de la estrella de David, y desde que lo vi dije, este hombre es cristiano. El hombre llegó y se paró enfrente de nosotros con autoridad y nos dijo, el Señor me ha enviado a hablarles. Todo aquel que quiera cambiar su vida y caminar con Jesús, levántese y sígame.
Cuando yo escucho a ese hombre hablar, nosotros estamos sentados, él está parado, yo levanto la cabeza y lo veo y me doy cuenta de que verdaderamente era un siervo de Dios, por la manera en que nos llegó a hablar. Cuando yo escucho lo que ese hombre dice, mi instinto es quererse levantar y caminar, porque sabía yo que era Dios el que me estaba hablando en ese momento. Mis otros 2 camaradas, bajo la influencia de la droga, como que no le tomaron mucha importancia a lo que estaba a este hombre hablando, a pesar de que uno de ellos tenía conocimiento de la palabra. Cuando yo intento levantarme, siento como mis piernas empiezan a temblar y como algo no deja que yo me levante para caminar con él. El hombre nos pregunta, ¿se van o se quedan? Y ninguno de los 3 respondió. Resulta que el hombre se va y todavía lo vi cuando se iba. Recuerdo que le dije a mis camaradas, les voy a decir una cosa, una oportunidad como esta, Dios no nos las va a volver a dar. Este era el momento, esta era la oportunidad que Dios nos estaba dando para caminar con Él, para que todo alrededor de nosotros cambiara. Y creo que la hemos desaprovechado. Y se los voy a decir, no creo que volvamos a tener esta oportunidad. Y así fue. Dios nos habló, o Dios me habló tan suave un tiempo que ignoré la voz de Dios hasta que supongo que Dios se cansó de verme cómo yo estaba caminando, de verme cómo yo estaba viviendo, de ver lo que yo estaba pasando. Me imagino que un día dijo Dios, si no quieres venir por las buenas, vas a venir, porque yo así lo quiero. Amén. Y bueno, me tuvo que meter en un proceso difícil en el que reconocí que verdaderamente sin Dios no podía ser, que sin Dios no lo iba yo a lograr, que sin Dios estaba vacío, que sin Dios estaba perdido, que sin Dios no tenía esperanza, que sin Dios lo que yo estaba viviendo no era vida. Y bueno, reconozco que Dios es Dios en ese lugar. Le prometo cosas a Dios y después de que le prometo las cosas a Dios, no hice lo que yo le había prometido. Entonces dice Dios, ¿pretendes jugar conmigo? Te vas a dar cuenta que yo soy Dios. Y me vuelve a meter en ese mismo proceso, un poco más fuerte. Entonces dije, ¿sabes qué, Dios? Ya no te voy a prometer nada, porque no te quiero fallar. No quiero decirte que voy a hacer algo y no hacerlo. Mejor te voy a decir una cosa. Haz tu voluntad conmigo. Haz lo que quieras hacer, pero hazlo ya, porque ya no quiero estar en esta situación. Entonces Dios empieza a trabajar conmigo. Cuando yo le entrego mi voluntad a Dios, Dios dice, ok, ahora sí, yo lo voy a hacer por ti. Empiezo a venirme del estado en el que yo estaba para acá, para el norte. Y en el camino todos me hablaban de Dios, No fue casualidad que yo creo que fue en Idaho o en Utah, llegué a la casa de un pastor. No sé cómo, pero llegué a la casa de un pastor. Ese pastor oró por mí. Seguimos nuestro recorrido para acá arriba. Pero era Dios literalmente el que ya me traía de la mano. Me dijo, yo te voy a llevar a un lugar. Te voy a llevar a un lugar a donde verdaderamente me vas a conocer. A donde vas a ver mi poder manifestado. A donde vas a saber verdaderamente quién soy yo, Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Entonces recuerdo que llegamos en una noche de invierno. Estábamos supuestos a salir al día siguiente para el norte, para continuar el viaje. Pero no fue así. Llegamos a la casa de un hermano que se congrega en la casa donde yo llego ahorita, en el mismo ministerio. Y al día siguiente nos invita a la iglesia. Y sí, fuimos a la iglesia. Entonces, recuerdo que nosotros entramos a la iglesia y todavía no habíamos llegado al altar. Íbamos por el pasillo
cuando yo pongo el primer pie adentro de ese pasillo, siento como que había algo adentro. Como que todavía yo no había visto el lugar, pero como que yo ya pertenecía, como que había una parte de mí ahí. Como que habías llegado a casa. Sí, digámoslo así, como que había yo llegado al lugar a donde Dios me había querido traer. Entonces cuando yo llego al altar me doy cuenta y digo, siento que ya he estado yo aquí. Recuerdo que traía yo mi cabello largo, cosas en mi cara, mi forma de vestir era un poquito muy desagradable. Y lo que hago, a pesar de que de ir a como yo iba, lo que hice fue llegar al altar y me postré en el altar y le dije, Dios, aquí estoy. Haz lo que quieras hacer. Y fue ahí a donde Dios empezó a trabajar más conmigo. Habían unos hermanos esa mañana, oraron por nosotros y nos fuimos a casa. Nos empezaron a dar seguimiento de la palabra. Me empecé a congregar y llegó el grado en el que dije, es tiempo, no hay tiempo más que perder. Y empecé a buscar a Dios verdaderamente, a tratar de conocer a Dios. Y Dios me empezó a hablar a través de su palabra, a revelarme su palabra, me empezó a dar conocimiento, sabiduría. Conforme yo iba buscando a Dios y le iba yo pidiendo a Dios, Dios me iba dando eso que yo le pedía. Pero era algo que a veces hasta yo mismo decía, parece que estoy loco, porque era tanta la búsqueda de Dios que a veces iba yo caminando por las calles y sentía que todo era bonito, Y bueno, gloria al Señor, porque aquí estoy en esta hora. Dios me ha permitido estar en ese ministerio en el que Él me ha levantado con su poder, con su gloria, con el poder de su fuerza. Me ha dado conocimiento, me ha dado sabiduría, me ha permitido estar en ese lugar, me ha permitido tener una relación, una comunión con Él, me ha permitido conocerle más, quién verdaderamente es Él. ¿Cómo se llama, siervo, esa iglesia donde usted volvió a sentir la presencia de Dios? La iglesia se llama Centro Familiar Cristiano. ¿Dónde está ubicada? En White Center. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Seattle, Washington. Seattle, Washington. Bien importante llegar a entender, hermanos, que no todo lugar. Mira, mucha gente me ha preguntado, Giovanni, ¿dónde debo de congregarme? Le digo, mira, realmente yo no te puedo decir que vayas a esta iglesia o vayas a la otra iglesia. Yo personalmente me congrego en el Centro Familiar Cristiano, un lugar, realmente una casa de milagros, donde realmente los pastores, Pastor José Infante y la pastora Violeta Infante, son siervos de Dios, son sacerdotes de Dios. Hay una gran diferencia entre ser un pastor y ser sacerdote. El sacerdote es el que junta la gloria del cielo con la tierra, junta el cielo con la tierra y lo trae directamente a tu presencia. Por esa razón es de que cuando llegues a un lugar, yo siempre le digo a la gente, mira, ve a 4 o 5 diferentes lugares donde tú sientas la presencia de Dios. Va a haber algo. Él lo está confirmando, lo que yo siempre le he dicho a diferentes personas. Ve a 4 o 5 diferentes iglesias. Cuando vayas a una iglesia, pregúntale al pastor cuál es su visión, su misión. Escucha una palabra. Pero desde el momento en que tú llegues a un lugar, ni siquiera vas a necesitar escuchar la palabra que va a fluir a través de ese pastor, porque el Señor va a poner en tu espíritu donde Él te va a ministrar. Recordemos que los pastores son solamente vasos que el Señor utiliza. Es el Espíritu Santo que en cierto lugar va a ministrar tu espíritu. Es el Espíritu Santo que en cierto lugar va a decirte, esta es la casa donde yo te voy a guiar a mi presencia. Nombró algo bien importante hace rato, siervo. Decía de que después de tantas veces que el Señor le había hablado y usted se resistía, vemos una historia en la Biblia, el libro de Jonás, del profeta Jonás, cuando el Señor le estaba mandando para que hablara a un pueblo impío, un pueblo que estaba en adulterio, que estaba en cosas que no eran buenas para el Señor.
Y el Señor le había hablado a este profeta y le había dicho, ve y vas a Nínive y vas a dar esta palabra. Y este hombre huía de su propósito. Así vemos miles de personas en el Evangelio que estamos tratando de huir, de escondernos del Señor, que el Señor nos está hablando, que el Señor nos está diciendo, tienes que hacer esto. Y muchos nos sentimos así como Moisés, indignos, no es que yo no sé hablar bien. Empezamos con nuestras excusas, pero el Señor ya tiene un propósito y mucha gente se confunde diciendo, pero es que nuestro Dios es un Dios solamente de gracia, es un Dios de perdón, es un Dios de amor. Es bien importante que tú entiendas que nuestro Dios tiene sentimientos y así como tú puedes sentirte muy contento, muy feliz cuando un hijo te obedece, cuando un hijo te honra, así también puedes llegar a sentir tristeza, inclusive puedes llegar a sentir ira en tu corazón. Y la palabra también del Señor nos dice que terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. A Saulo de Tarso el Señor le dijo, dura cosa te es darte cosas contra el aguijón. No podemos ir en contra de la voluntad de Dios, porque si Dios ya tiene un plan para tu vida, ya tiene un propósito para tu vida. Mira, él nombró algo bien importante, el hermano. Dijo que la guerra que él tuvo con el enemigo fue muy fuerte. Quiero que entiendas una cosa. Solamente el árbol que va a llevar más fruto o el árbol que tiene más fruto es el que se sacude más fuerte. ¿Por qué razón? Al árbol que no tiene fruto no hay quien lo sacuda. Pero el árbol que va a dar fruto es el que se sacude, es el que se golpea, es el que se lastima para poder llegar a obtener lo que viene siendo el fruto. Entonces, bien importante llegar a entender que si en tu vida existe mucha pelea, existe mucha resistencia, existen muchas cosas y en tu corazón sientes la necesidad de servir al Señor, de acercarte al Señor. Mira, joven, escúchame, ve directamente a los brazos de Dios. Dios te va a liberar. Ve lo bonito que dice este varón. Él sentía soledad, sentía vacío, necesitaba pagarle a la gente para que estuvieran cerca de él, porque lo que quería él estar lleno. Pero ¿qué era lo que sucedía? Podemos llenar muchas veces nuestra soledad, o que podemos tratar de llenar nuestro espíritu o nuestra alma, más bien con lo que viene siendo alcohol, drogas, sexo, comida, mentiras, con muchas cosas, con cosas físicas, cosas materiales. Pero te digo una cosa, dentro de nosotros hay el Espíritu de Dios, está el soplo de Dios y hay algo dentro de nosotros que tiene forma de Dios, tiene forma de Jesús y nada en este mundo puede llegar a llenarlo. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, por eso el Señor claramente en su palabra dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, pero sobre todo yo soy la vida. Cuando tú tienes esa vida dentro de ti, no importa si estás rodeado de gente, no importa si estás solo, tu espíritu sabe que Jesús va caminando contigo. Todo te parece bonito, todo te parece bien. Cambia lo que viene siendo tu espíritu, porque viene un regalo de Dios, un regalo del Espíritu Santo, que es la paz de Cristo en ti. Y esa paz tú la puedes experimentar, y así como de los dientes crecen de adentro hacia afuera, así esa paz empieza a crecer de dentro de ti y con el tiempo puedes llegar a transmitirla a otras personas. Muchas veces es tanto la paz que Dios pone en ti que con solo ir caminando la gente puede llegar a percibir esa paz y puede llegar a querer eso que Dios puso en ti. Pero todo empieza, nombramos otro punto bien importante, no es la religión, no es la iglesia, no es el conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra es una espada, la espada que Dios pone en nuestras manos, y es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque una espada de doble filo, cuando tú vas a empezar a utilizarla, muchas veces cuando no sabes cómo utilizar una espada te puede llegar a herir a ti mismo, te puede llegar a sangrar y pueden haber heridas pequeñas o pueden llegar a haber heridas profundas. Pero cuando esa espada tú has aprendido a utilizarla, esa espada tiene poder para defenderte. Pero ¿cómo podemos llegar a aprender a utilizar esa espada? Bien importante, con el maestro de maestros, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te guía a toda verdad y a toda justicia, empieza a esa palabra fluir dentro de ti y ahí ahora sí la palabra deja de ser solamente tinta y papel y se convierte en palabra de vida, ríos de agua viva que van a brotar dentro de ti. ¿Para qué? Para poder dar vida, para liberar, para sanar, para restaurar, para romper yugos, para romper lazos, para romper cadenas. Pero ¿cómo empieza todo? Todo empieza con una relación. Esa es la base importante. No busques religión. La religión no te salva. La religión te condena. Recuerda, Jesús le hablaba a todos esos maestros de la ley y les decía el Señor, hipócritas, son como tumbas blanqueadas por fuera. Mira, tenían mucho conocimiento. Son como tumbas blanqueadas por fuera, pero con huesos podridos por dentro. Porque recuerda que a Jesucristo no lo vas a impactar con tanto conocimiento, no lo vas a impactar con tanta religión, no lo vas a impactar con tanta teología.
Jesucristo ve nuestro corazón. Recordemos cuando el Señor mandó al profeta a la casa de David, ¿verdad? Lo que veía el profeta en ese momento era la imagen, la presencia, pero Dios dijo, yo no me fijo en la presencia, yo me fijo en el corazón del ser humano. Y en tu corazón tiene que haber algo que dijo ahorita el hermano, tienes que llegar a rendirte, no luches contra Dios. Mira, no podemos llegar a luchar contra Dios, entiende que somos creación de Él, y si Dios tiene un propósito en nuestras vidas, déjame decirte, por las buenas o por las malas, Él lo va a hacer. Nuestro Dios es un Dios de grandes cosas bellas que te puede dar, pero también es un Dios de ira. Sí, claro que sí, se enoja también. Y ese Dios, cuando llega a enojarse, te tiene que pasar por el fuego, te tiene que pasar por el desierto, pero finalmente el propósito que Dios tiene hacia tu vida se va a cumplir. Una vez alguien me dijo, Giovanni, es mejor que dobles rodillas al Señor y que dejes de resistirte, porque si el Señor te va a utilizar, mira, tuerto, sin una mano, sin un pie, lo va a hacer. Y realmente, créeme, lo que muchas veces no esperes a que la ira de Dios venga, no esperes a que el desierto que Dios va a poner en tu vida venga. Simple y sencillamente lo único que tú tienes que hacer es así como dijo el profeta Samuel, heme aquí, ¿para qué cómo puedo servirte? Y ahí es donde el Señor te da ministerio, ahí es donde el Señor empieza a llenarte, ahí es donde el Señor empieza a guiarte a toda verdad, a toda justicia, y empieza a haber una transformación para beneficio no solamente tuyo, sino para beneficio de generaciones. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Hermano, siervo, algo que usted quiera comentarle a todos esos jóvenes que han estado en drogadicción, que ahorita están en drogadicción. Muchos de esos jóvenes, imagínate, son hijos de pastores. Muchos de esos jóvenes son hijos de ministros. Muchos de esos jóvenes, es tanta la carga que tienen en su corazón o tanta la religión que le han enseñado, pero no se les ha guiado esa relación con Jesucristo. Muchas veces abandonan la iglesia, muchas veces se van al mundo buscando llenar lo que viene siendo ese hueco. Pero usted sabe, pero estos jóvenes que están escuchando ahorita, hay alguien allá afuera que está escuchando y que no se siente digno de volver a las cosas del Señor, que siente que el Señor lo va a perdonar, que siente que ya falló, pero así como el padre al hijo pródigo, ¿verdad? Se fue, pecó, se gastó la heredad, el padre no lo castigó. El padre, cuando ese hijo volvió, lo recibió con un anillo, lo recibió con lo que viene siendo vestimentas, lo recibió con banquete, lo recibió con amor. ¿Qué nos puede decir usted, siervo, para esas personas que así como usted habían conocido, se alejaron y había esa guerra? ¿Qué mensaje le mandaría usted a estos jóvenes, siervo? Bueno, ahora he entendido que en mi vida existe un propósito. Dios me ha llamado. Dios me llamó de la misma manera que lo hizo con Pedro y su hermano. Y bueno, aquí estamos para hacer la voluntad de Dios ahora. Anteriormente yo no entendía por qué yo había pasado lo que había yo pasado, lo desagradable que había sido mi estilo de vida, por qué había sufrido lo que yo había sufrido. Y un día se lo pregunté a Dios. Y lo que entendí fue de que Dios había permitido que yo atravesara todo eso, porque Dios sabía que iba yo a poder soportar todo eso. Amén. Porque Dios sabía que un día tal vez iba yo a estar en esta hora aquí para decirle a esos jóvenes que están caminando por el mismo camino que un día yo pasé, de que están caminando por el camino equivocado, de que Dios permitió que yo pasara por ahí para que yo les pudiera decir de que se regresen, de que den un paso al camino angosto y que empiecen a caminar por la brecha, porque el camino del mundo nos ofrece muchas cosas, pero a fin de cuentas todo lo que el mundo nos ofrece es muerte. Mas el Señor nos ofrece vida y vida en abundancia. Yo lo pongo como en un dibujo. Existe una meta. El apóstol Pablo habla de una tarea, de que él había completado la tarea. Existe una meta donde nosotros tenemos que llegar. Nosotros vamos caminando sobre una brecha. Llega el momento en el que una persona se puede apartar del Señor. Y todo el tiempo que caminó, vamos a decirlo de esa manera, en el mundo,
ha sido tiempo perdido. Digamos lo que ha sido tiempo perdido, pero ahora es tiempo de que esa persona voltee a ver y vea todo lo que ha pasado. Y que busque el rostro de Dios para que empiece a caminar. Y sé que si Dios lo hizo conmigo, llegó el tiempo en que dije, ¿cuánto tiempo he perdido? Y he llegado delante de la presencia de Dios y le he dicho, he llorado delante de Él y le he dicho, perdóname Dios, por haber ignorado tu voz. Porque mira cuánto tiempo he perdido. Si yo no hubiera ignorado la voz de Dios, si yo hubiera hecho caso al llamado de Dios cuando Él me empezó a llamar, no sé dónde Dios me tuviera. No sé qué Dios me tuviera haciendo. Tal vez me tuviera en otro lugar, no sé. Pero ahora que he entendido que existe un propósito, trato de cumplir ese propósito, de caminar bajo la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y le digo a los jóvenes ahora, aún a la gente adulta, para Dios no hay edad. Lo que Dios iba a hacer contigo antes, Dios lo puede hacer ahora. Dios lo puede hacer mañana. Y lo va a hacer de una o de otra manera. Pero es tiempo de que busquemos, de que nos demos la vuelta y busquemos el rostro de Dios, para que Dios pueda hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes, extraordinarias con la juventud de ahora, con la generación nueva que Dios está levantando. Y es tiempo de que tú como joven te levantes y digas, Dios, heme aquí. Dios, te entrego mi voluntad. Dios, haz tu voluntad en mí. Ya no quiero ser yo, sino que tú seas en mí. Amén. Pues hermanos, ahí está la palabra. Mira, bien importante también, si eres una persona que te has alejado, ya una persona con conciencia, con conocimiento, una persona adulta, si has abandonado a tu esposa, si eras algún ministro, si servías al Señor en alguna área y por X o por Y motivo, por trampas del enemigo, por mentiras del enemigo, que el Señor lo reprenda, te has alejado de las cosas de Dios y ahora sientes la necesidad en tu corazón, pero existe esa voz del maligno que te dice, mira, tú ya fallaste. Déjame decirte algo bien importante. La palabra del Señor nos dice que Él nunca ignora un corazón constricto y humillado. El Señor claramente, cuando vino a morir en esa cruz del Calvario, antes de expirar, de entregar su espíritu, Él clamó al cielo, al Padre, y le dijo, Señor, perdónalos. Fíjate qué hermosas palabras del mismo Dios. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor, en su infinita misericordia, en su gran amor, Él comprende que vamos a fallar. Siempre vamos a fallar, hermanos. De una forma u otra, el hermano habló de un camino estrecho. Si por X o por Y te has salido de ese camino, vuelve a ese camino. Porque el camino angosto va a la perdición, va a la muerte. Pero el camino estrecho va directamente a la vida eterna. Entonces, vuelve tus pasos hacia atrás. Ponte en cuentas con el Señor, reconoce tus errores, humíllate ante la presencia de Dios, ve a su altar, reconoce, no importa si te critican, no importa si te juzgan, no importa, el hombre siempre va a hablar del hombre. Lo importante, nunca quedes bien con el hombre, mejor dice la palabra del Señor, es quedar bien con las cosas de Dios, con las cosas de Jehová, que con las cosas del hombre. El hombre siempre te va a criticar, siempre te va a estar juzgando, pero Dios te está esperando para que ese propósito, recuerden sí que el propósito es lo que Satanás quiere destruir en tu vida. Si el hermano no hubiese sido humilde, si no hubiese llegado un momento en que él dijera, ¿sabes qué? Basta ya, porque hay muchos que Dios los está humillando, que Dios los está pasando por la prueba, que Dios les está llamando y les ha hablado y siguen siendo soberbios y siguen siendo personas que se rebelan a las cosas de Dios. Tienes que tomar la decisión y tienes que decir, hey, basta ya, heme aquí, Señor, haz tu perfecta voluntad en mi vida. Y solo así, en ese momento, es que el Señor te va a cubrir con su gracia y el Señor te va a empezar a levantar y te va a dar dirección. Tú no sabes, el día de mañana tú puedes ser un predicador, un pastor, puedes ser un apóstol, puedes ser un profeta a las naciones, pero todo empieza con el reconocer tus errores, reconocer que existe un Dios, reconocer que ese Dios es el único camino, no existe otro camino, Él es el único camino, aprender su verdad, seguir en sus estatutos y sobre todo tener esa relación directamente con Jesucristo. Hermano, siervo, algo que quiera usted comentarle a los jóvenes, porque muchísimos jóvenes tienen miedo de acercarse a una iglesia. Quizás muchos jóvenes, hay padres que no los han inculcado dentro de absolutamente ninguna religión,
pero ellos piensan que quizás el ir a la iglesia es solamente estar dándose de lo que viene siendo de palmada, estar solamente de rodillas, o que es muy aburrido seguir las cosas del Señor. Realmente, lo cual no es cierto. Usted pertenece a un grupo de jóvenes y yo le he comentado a los jóvenes que realmente en una iglesia es algo bien bonito, porque hay bastantes actividades que tú puedes hacer. Algo que usted nos pueda nombrar a esos jóvenes que quisieran acercarse a la iglesia, pero que tienen un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Importantísimo, la iglesia no es lo que viene siendo un templo. La iglesia es un conjunto de personas que hacen la voluntad de Dios. Algo que usted nos pueda decir, hermano. Bueno, como jóvenes sabemos que somos más atacados, más cuando el enemigo sabe que Dios tiene un propósito con nosotros. Uno de los principales motivos de Satanás para atacar a los jóvenes de Dios es destruir el propósito de Dios en la juventud, impedir que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Pero bueno, quiero decirles que ser cristiano no es ser aburrido, como mucha gente tiene el concepto. Aún yo, cuando estaba en el mundo, pensé que ser cristiano era ser aburrido, pero no me había dado cuenta de que estaba equivocado. En el grupo de jóvenes al que pertenezco, hay muchas actividades. Tenemos servicio los jueves. Dios se está manifestando con más poder, con más gloria. Dios le está hablando a la juventud. Dios les está dejando saber cuál es el propósito, cuál es el llamado, qué es lo que Dios quiere hacer con esta juventud. Y bueno, los invitamos para que busquen una iglesia local ahí a donde estás tú. Busca la iglesia más cercana, busca la presencia de Dios, trata de conocer, de tener una relación, una comunión con Dios. Busca a Dios en intimidad, conócelo verdaderamente, y seguro estoy de que Dios, como lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Cuando yo decido volver al camino del Señor, yo digo, wow, he perdido todo este tiempo que ahora no sé si voy a alcanzar a comprender todo lo que tengo que comprender en lo que me queda de vida. Pero gracias a la misericordia, a la gracia de Dios, Dios provocó un aceleramiento en mi vida, un aceleramiento espiritual que me ha llevado de a donde yo estaba, me ha llevado a un lugar de conocimiento en la palabra que nunca me imaginé que podría yo tener. Y sé que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Busca un lugar, busca una iglesia, busca a la familia de Cristo. La familia de Cristo es la familia más grande del mundo. Donde quiera que tú vayas, sea China, sea Japón, sea Australia, ahí vas a encontrar a la familia de Cristo. Ahí va a estar la familia de Cristo con los brazos abiertos. Va a estar el Señor mismo esperándote con los brazos abiertos. No hagas esperar más al Señor. Si has escuchado la voz de Dios que te ha dicho, es tiempo de que vengas, es tiempo de que vengas, te estoy llamando, no ignores la voz de Dios, porque después nos podemos arrepentir. Como decía nuestro hermano, si Dios tiene un propósito con nosotros, Dios lo va a cumplir de una o de otra manera, con un pie, con un brazo, con un ojo, pero Dios lo va a hacer. No esperemos a que Dios nos meta en un proceso en el que tal vez no vayamos a poder soportar, o el que tal vez no vayamos a poder pasar. Vengamos a Dios ahora que Dios nos está hablando suavemente, y no esperemos a que Dios nos hable de otra manera. Si has escuchado la voz de Dios, haz caso a la voz de Dios y acércate a Él. Si Dios te está llamando, es porque Dios tiene algo contigo, porque Dios tiene un propósito contigo y lo quiere cumplir. Quiere llenarte de su poder, de su gloria. Quiere caminar, quiere que tú camines con Él. Quiere llevarte a muchos lugares que jamás imaginaste que tus pies podrían pisar. Quiere hacer cosas que jamás pensaste que tú podrías llegar a hacer. Cosas que Dios va a hacer contigo. Te puedo decir muchas cosas. Te puedo decir que a donde ponga las manos los enfermos sanarán. Que a donde tú declares una palabra profética, lo que tú declares será hecho. Es bueno decírtelo, pero es mejor experimentarlo. Y lo vas a experimentar cuando tú empieces a tener una relación con Dios, una comunión, cuando tú empieces a ser lleno de su presencia, de su poder, cuando la autoridad sea delegada sobre ti. Una vez que tú le entregas tu vida al Señor, Dios delega poder y autoridad sobre ti para que todo lo que declare tu boca sea hecho. Te invito a que tengas una relación, una comunión con Dios.
una vida, un estilo de vida con principios celestiales. Ahí está esa palabra que salió del corazón del hermano, la palabra que el Señor está poniendo a ti, joven, que estás escuchando en este momento. No esperes más. Mira, en verdad la mies es mucha, pero son pocos los obreros. El Señor te está llamando a ser parte de su ejército. El Señor está llamando el día de hoy, está tocando a tu corazón. El Señor quiere cenar contigo y quiere poner mantel nuevo sobre tu mesa. El Señor quiere que tú goces de su reino, pero es solamente tomar una decisión. Las cosas del Señor, todo empiezan con una decisión. Recuerda, tienes que decidir bien, porque las decisiones que tú tomes el día de hoy van a afectar o van a impactar tu vida. Y no solamente tu vida, ¿sabes? La vida de miles de personas, empezando por la familia que Dios algún día pondrá en ti. Y va a impactar de una forma positiva o va a impactar de una forma negativa. Todo está en la decisión que el día de hoy tú decidas tomar. Si estás en alguna pandilla y te están diciendo que ellos cuidan tu espalda y tú cuidas la de ellos, es una mentira del enemigo. Si tú crees estar en una familia y te dicen nosotros nos vamos a ocupar de ti, es otra mentira del enemigo, porque recuerda que él viene solamente a engañar, a destruir, a matar, hermano, así de fácil. Esa no es la familia. El hermano nombró algo bien hermoso, la familia de Cristo. Y en la familia de Cristo no importa sexo, religión, o no importa, sexo, raza, religión, ¿verdad? Lo que importa es de que tú seas hijo de ese Dios de lo imposible. Y ahí es donde Dios te va a levantar. Si tú me escuchaste, si sientes la necesidad de acercarte a Dios, yo te invito, hermano, yo te invito a que tomes ese paso el día de hoy. Dice la palabra del Señor que si tú confesares con tu boca, así dice la palabra del Señor, que si tú confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Señor lo levantó de entre los muertos, tú y tu casa serán salvos. ¿Qué indica esto? Que no solamente tú. Mira, no importa si tú estás viendo en tu casa que se acerca un divorcio, no importa si ves que hay violencia doméstica, si te violaron, si te han lastimado, si hay violencia emocional, no importa lo que esté pasando en tu familia, si veas que absolutamente todos están en drogas, en alcohol, y sientas y le preguntes al Señor y le digas, Señor, pero ¿por qué tú me diste esta familia? Mira, déjame te digo una cosa, todo empieza con que tú aceptes al Señor en tu corazón. Porque cuando tú aceptas al Señor en tu corazón, nuestro Dios no es un Dios de a medias. Él no hace las cosas a medias. Él hace una transformación y las promesas, hay más de 7,000 promesas en la Biblia. Y no ha habido una sola promesa porque el Señor no es hombre, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Es un Dios inmutable. Y si no conoces la palabra inmutable, quiere decir que nunca cambia. En pocas palabras, nunca se raja, nunca se echa atrás de lo que Él dijo. Siempre cumple, no deja caer absolutamente ninguna de sus palabras al suelo. Cada una de las promesas que hay en la Biblia, esas promesas, si tú las tomas en tu corazón, esas promesas se cumplirán en tu vida. Satanás, escuché a un predicador que decía que Satanás realmente no le interesa ni tiene miedo de la Biblia que tú conoces. Tiene miedo de la palabra que tú crees en tu corazón. La palabra del Señor dice, como lo creas en tu corazón, así será. Y si esa palabra dice que tú y tu casa serán salvos, es porque tú y tu casa serán salvos. Hermano, como un último mensaje, ¿verdad? Me gustaría que el día de hoy usted nos acompañara en invitar a esos jóvenes que fueron tocados el día de hoy por su testimonio, que fueron tocados el día de hoy por su palabra, y que todo empieza con una confesión, una palabra de arrepentimiento, ¿verdad? Y nos gustaría que antes de terminar este programa, usted nos dirigiera con esa oración de arrepentimiento para aceptar al Señor Jesús en nuestras vidas. Adelante, siervo. Sí, bueno, la Biblia nos habla en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 9, que si nosotros confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, que si creemos que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Revelaciones capítulo 3, versículo 20 también nos habla de cómo el Señor viene a nosotros, a nuestra casa, y toca nuestra puerta. Tal vez muchas veces el Señor ha llegado a tu casa y ha tocado la puerta y no le has abierto. Sé en ese momento que el Señor está tocando la puerta, pero no es a la puerta de tu casa, sino a la puerta de tu corazón.
El Señor te está pidiendo que le abras la puerta porque Él quiere entrar y vivir en ti. Porque Él quiere hacer cosas contigo. Si pensaste que alguna vez habías estado solo, déjame decirte que no es así. Si en ese momento en el que dijiste, ¿por qué siempre estoy solo? ¿Por qué siempre tengo que parecer que estoy aislado? Es porque Dios tiene un propósito contigo. A veces Dios nos mantiene aislados o apartados de las cosas que nos pueden contaminar, porque Dios quiere hacer cosas grandes, cosas diferentes. Dios tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros. Y te invito en esta hora a que allá donde estás, le abras la puerta de tu corazón al Señor para que Él entre y para que viva contigo, para que viva en ti. Te voy a pedir que levantes tus manos y que le abras tu corazón y que repitas esta oración conmigo. Levanta tus manos y cierra tus ojos y ábrele tu corazón al Señor y repite esta oración. Señor Jesús, en esta hora, Señor, vengo delante de ti. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado, que te he desagradado. Te pido que perdones todo pecado, toda transgresión, toda ofensa, toda iniquidad, toda cosa desagradable que haya yo cometido delante de ti. Te pido que a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, me perdones, me laves, me purifiques, me santifiques, me renueves, me transformes. Señor, te pido que extiendas tu mano de misericordia sobre mí, que me limpies de toda iniquidad, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, por la fe yo recibo el perdón de mis pecados. Te doy gracias. Entra en mi corazón, sé mi Dios, sé mi Señor, sé mi Salvador y mi Redentor. Te declaro como mi Señor en esta hora. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no permitas que jamás se borre. Te pido que me llenes de tu presencia, que me guíes y que me dirijas, que me tomes de la mano y me lleves a donde tú me quieres llevar. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues muchísimas gracias por habernos escuchado este día. Te esperamos en el programa Vida Saludable, en nuestra próxima edición, nuestro próximo programa que vamos a sacar. Acércate a una iglesia, dobla rodilla y ten comunión con Dios. Dios te bendiga. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable. Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida. Agradecemos sus finas atenciones al escuchar este programa y lo invitamos a visitar nuestra página web www.ministeriosPanDeVida.org www.ministeriosPanDeVida.org, donde encontrará prédicas y programas en nuestro canal de radio y televisión. También, si necesita oración o le gustaría hacer un comentario o compartir su testimonio, visítenos en línea en www.ministeriosPanDeVida.org.